Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Esteban murió como Jesús, pidiendo perdón para sus verdugos. No es fácil encontrar a alguien con tal grandeza de espíritu, menos en estos tiempos de mucha violencia y crispación, donde los pedidos de justicia muchas veces son un deseo de venganza. Perdonar al verdugo es visto por el mundo como un acto de debilidad o de estupidez. Esta fue la actitud de Jesús, de Esteban y de todos los mártires cristianos a lo largo de los siglos. Iniciamos nuestra celebración cantando. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con cada uno de Y ustedes. con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Nos reconocemos, como siempre, pecadores ante el Señor. Y por eso le pedimos humildemente perdón. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Oh, Señor, de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Oh, Cristo, de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Oh, Señor, de nosotros, ten piedad. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios de misericordia, que abres las puertas del reino de los cielos a los renacidos por el agua y el Espíritu Santo. Aumenta en tus hijos el don de la gracia,
para que purificados de todos sus pecados puedan gozar de los bienes prometidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Esteban decía al pueblo, a los ancianos y a los escribas: hombres rebeldes, paganos de corazón y cerrados a la verdad. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo y son iguales a sus padres. ¿Hubo algún profeta a quien ellos no persiguieran? Mataron a los que anunciaban la venida del justo, el mismo que acaba de ser traicionado y asesinado por ustedes. Los que recibieron la ley por intermedio de los ángeles y no la cumplieron. Al oír esto, se enfurecieron y rechinaban los dientes contra él. Esteban, lleno del Espíritu Santo y con los ojos fijos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie a la derecha de Dios. Entonces exclamó: veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Ellos comenzaron a vociferar y tapándose los oídos, se precipitaron sobre él como un solo hombre y arrastrándolo fuera de la ciudad, lo apedrearon. Los testigos se quitaron los mantos, confiándolos a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después, poniéndose de rodillas, exclamó en alta voz: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y al decir esto, expiró. Saulo aprobó la muerte de Esteban. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pongo mi vida en tus manos, Señor. Pongo mi vida en tus manos, Señor. Sé para mí una roca protectora, un baluarte donde me encuentre a salvo, porque tú eres mi roca y mi baluarte. Por tu nombre, guíame y condúceme. Pongo mi vida en tus manos, Señor. Yo pongo mi vida en tus manos. Tú me rescatarás, Señor, Dios fiel. Confío en el Señor. Tu amor será mi gozo y mi alegría. Pongo mi vida en tus manos, Señor. Que brille tu rostro sobre tu servidor. Sálvame por tu misericordia. El amparo de tu rostro ocultas a tus fieles de las intrigas de los hombres. Pongo mi vida en tus manos, Señor. Aleluya, 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 Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. La gente preguntó a Jesús: ¿qué signos haces para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obra realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura. Les dio de comer el pan bajado del cielo.
Jesús respondió, les aseguro que no es Moisés el que les dio el pan del cielo. Mi Padre les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Ellos le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les respondió, yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre. El que cree en mí jamás tendrá sed. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, como siempre, la palabra de Dios. Estamos haciendo toda una secuencia del Evangelio de San Juan, capítulo 6, que nos habla del pan de vida en realidad. Y hoy el Señor se descubre, se manifiesta y nos está diciendo, yo soy, yo soy. Primero eso significa Yahvé, Yahá. Yahvé es un verbo, el verbo ser. Soy, fui y seré. Bueno, en fin, el nombre de Dios, Yahvé. Y aquí es la gente, es decir, nosotros que le preguntamos al Señor, ¿qué signos haces para que veamos y creamos en ti? Y ande curioso, allí hace. Y como leímos anteriormente, ayer justamente con la palabra de Dios, nosotros hoy preguntamos qué signo estás haciendo. Pero Jesús ya se dio cuenta, porque ustedes vieron signos, pero en realidad son los signos de un asistencialismo como ustedes pensaron. Y yo les dije, trabajen por el pan de cada día, no el pan perecedero, sino el que da la vida eterna. Entonces aquí queremos estar más seguros todavía. Bueno, y ponamos la hereda, entonces nos va a poner, pero y la hereda ahora, ¿qué signo nos muestra para que nosotros podamos adherirnos y podamos seguirte, Jesús? ¿Qué obras realizas? Ya poco sea lleva. Ñandego lleva y la paraguaya no poco. Bueno, queremos tocar esa obra que realizas. ¿Por qué? Nosotros te vamos a decir, Jesús, ¿sabe qué? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura, les dio de comer el pan bajado del cielo. Todo eso. Un mandó a llegar. Orero esa cuepea, la orero cuera, umialo esa cuea, cuera umialo poco a cuea, lleva más esa papeña de yaro y esa acá. Orero esa se. Lo esa se. ¿Viste? El pan bajado del cielo. Pero claro, era el maná, dice que todos los días salían a recoger. Y entonces comían pan bajado del cielo. Upeichagua y orero y botaina. Gratimiro carujagua. Jesús le respondió, les aseguro que no es Moisés el que les dio el pan del cielo. Mi Padre les da el verdadero pan del cielo, es decir, nada vejina. Porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Ahora, queridos amigos, no es ese pan perecedero. Ellos le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Es decir, aquí ellos parece que comienzan a entender, pero siempre, según San Juan, hay un malentendido juánico, así se llama dentro del estilo narrativo de San Juan. Malentendido juánico. Cuando entiende, llega, imagina, llame esta vez la pecaruja, llame esta vez gratis, ven va a poner. Con este hoy la ñandene, también ya le coges, hay por nepo, baby, nunca más llega a mi acuerda. Y bueno, yo digo de ello porque eso es lo que más se habla, ¿verdad? Pero te digo, en la planillero por todas partes, ñamos en dana, da ya cuayo y mo para la ñamoita ahí porque está itereima. ¿Cuánto gente como hay? Vamos a que hay gente. Ahí está. Entonces quiere decir que nadie va a poguasui, nadie va a eve, nadie a producir, nadie a andrigasei. Y entonces, queridos amigos, esto es lo que tenemos que entender bien aquí. ¿Cuál es verdaderamente el pan de Dios? No es el pan, entre comillas, gratis de la panadería que le voy a dar a todo el mundo, pero yo pecaré y hagan esto o aquello. No. Esta es la simbología profunda de la palabra de Dios, del Evangelio, que nos está diciendo que la gratuidad, queridos amigos, está sobre todo en nuestra actitud. Somos nosotros quienes tenemos que esforzarnos de acuerdo a los valores y los principios. Esa es la verdadera gratuidad. En la medida en que nosotros somos generosos y en la medida en que le damos la oportunidad y la posibilidad a todos, ciertamente, que vamos a salir adelante. Nadie, dice Hechos de los Apóstoles capítulo 2, pasaba necesidad. ¿Por qué? Porque todos eran capaces de compartir y de poner lo que tenían, sus propias cualidades, al servicio de los demás.
Este es el verdadero pan del cielo, el que viene del cielo. Y aquí está el malentendido, ¿verdad? Porque enseguida ellos responden y saltan y gritan. Señor, danos siempre de ese pan, danos siempre de ese pan, dale. En el capítulo 6, al comienzo, después de la multiplicación de los panes, ¿se acuerdan? Que Jesús mismo se dio cuenta de que ellos, después de haberse saciado, de haber comido y de haber recogido canastas de pan, le quieren agarrar a Jesús y le quieren hacer el rey, ¿verdad? Él dándose cuenta tiene que salir pitando de ahí porque, a la cuenta, cuando entiende Baiseina, ustedes vieron signos, pero estos son signos de cómo nosotros tenemos que ser generosos. Ahí incluso en el capítulo 6, ¿verdad? Habíamos hablado de la generosidad del 1 al 15. Y en ese versículo 15, sobre todo, insistieron ellos en que querían hacerle rey. De la tendotana porque oremos garurei. De la ore presidente, nada porque en de entonces eremos arambila plata mico ave amore yogua cuantoía a llevar el yogua entero bestea. Entero bestea bañe tindú a llevar. Entero bestea aero otro pero bañe tindú a llevar porque era timio. Aupende, eres ya por la ella posea. Se dan cuenta, queridos amigos. Esto nos está hablando a la conciencia y nos está hablando al modo de la vida cristiana. Atención, atención, porque esta es la vida cristiana. La vida cristiana es vivir en la honestidad, vivir y hacer lo que Dios nos pide a cada uno. No es que uno tiene que ser entonces el que tiene que hacer todo por nosotros y de acuerdo a sus intereses. Y lo demás, que le coma michi. No, queridos amigos. Dicatuñan de habla yabuerosa bucainte. Entonces, Señor, danos siempre de ese pan. Y por eso Jesús le dice, bueno, está bien que me digan eso, pero yo soy el verdadero pan de vida. El que viene a mí, el que entiende mis mandamientos, el que entiende lo que le estoy diciendo, el que toma su cruz cada día y me sigue, el que no hace uroreí, el que no es ladrón, el que es honesto, el que nambre, y cuabona la de mandamiento fuera, todas las bienaventuranzas, entonces ese, el que viene a mí, jamás tendrá hambre, jamás tendrá hambre. Ninguna nación tendrá hambre si es que vive de acuerdo a los preceptos de Dios. Ninguna nación tendrá chicos de la calle, indígenas, deambulando de aquí para allá pidiendo limosna, aunque sea ni que el mía allá. Si es que nosotros aquí entendemos que Dios es el verdadero pan. Y yo soy el pan. Yo soy, quiere decir Dios, valores, principios de Dios. El que cree en mí jamás tendrá sed. Que ojalá entendiésemos esto, nuestra nación, nosotros como familia, yo personalmente, Señor, que entienda esto que nos estás pidiendo, aferrarnos a ti, Señor, porque así únicamente vamos a vivir, ¿verdad?, en la honestidad y en todo lo que es la generosidad también de parte de nosotros. Que así sea. Que así sea. Queridos amigos, profesamos nuestra fe en el Señor resucitado. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada oración respondemos, gocemos de tu reino, Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que se alimenten en esta Pascua del pan de vida y busquen la forma para que nadie se pierda, oremos al Señor. Gocemos de tu reino, Señor.
por nuestros enfermos, para que se ofrezcan sus sufrimientos por la salvación de los demás, oremos al Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Por las familias alejadas de Dios, para que lleven una vida reconciliada y obtengan la gracia del perdón, oremos al Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con el trigo de los campos bajo el signo de la cruz se transforman nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. A los pobres de la tierra, a los que sufriendo están, cambia su dolor en vino como la uva en el lagar. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestra paz. Estos dones son el signo del esfuerzo y la unidad que los hombres realizamos en el campo y la ciudad. Es tu pueblo que te ofrece con los dones del altar la naturaleza entera, anhelando libertad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Recibe, Señor, las ofrendas de tu Iglesia, desbordante de alegría, y después de haberle concedido el motivo de un gozo tan grande, concédele participar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque continuamente se ofrece por nosotros, intercede por todos ante ti, el que inmolado en la cruz venció a la muerte y una vez muerto vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, el cielo y la tierra. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, el cielo y la tierra. Hosana.
el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza, decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida
de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con Y ustedes. con tu espíritu. Cordero de Dios, Cordero de que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, Cordero de que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, Cordero de que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. 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 Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Oración final. Padre, mira con bondad a tu pueblo, y ya que lo has renovado con los sacramentos de la vida eterna, concédele alcanzar la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos, que tengan un hermoso día. Amén.